Entonces, bueno. Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hablar específicamente para entrar en el tema de lo que sería eh, qué es el famoso etiquetado frontal que nosotros actualmente estamos observando en muchos de los productos eh, que consumimos diariamente, en todos nuestros productos alimenticios. Bien. Eh, Ahí está compartida la presentación para todos. Bien. En principio los voy a poner un poco en contexto del por qué surge este deseo de nuestro país de implementar esta nueva ley de etiquetado frontal. Esta se llama comúnmente ley de etiquetado frontal, pero quiero que sepan que el nombre correcto es la ley, el número es 27.642 y corresponde a la ley de promoción de la alimentación saludable. Bien. Específicamente esta ley se empieza a tratar en nuestro país principalmente por una política alimentaria y nutricional que existe actualmente en nuestro país debido al incremento que hay de casos de obesidad y sobrepeso. En América Latina, varios de los países de América Latina y el Caribe, bien, han ido incorporando a lo largo de estos años normativas específicamente relacionadas al etiquetado nutricional del tipo ya sea frontal, en la parte frontal del envase, que se vea en el frente del envase, y en otros países se ha aplicado lo que comúnmente se llama el sistema de semáforos. ¿Bien? De los 10 países de América Latina que actualmente se está aplicando este tipo de etiquetado frontal, 6 ya están actualmente implementada la ley. Bien, o sea que la ley ha sido sancionada, reglamentada, bien, y ya está en las fases de implementación en el sentido de que tanto las pequeñas y medianas empresas como las grandes empresas están incorporando el etiquetado frontal en todos los productos alimenticios. Bien. Los 6 países que están implementando este tipo de etiquetado frontal son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. Bien. 4 países están en vías de implementación, o sea que comenzaron recientemente, fueron sancionadas las leyes y se están en procesos de reglamentación, y son Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela. Bien. Específicamente, nosotros como país, la implementación de esta ley surge específicamente porque en la actualidad los datos son alarmantes en lo que se relaciona a casos, bien, de enfermedades no transmisibles. Ustedes me van a decir qué son las enfermedades no transmisibles. Bueno, las enfermedades no transmisibles, hay un grupo que son las más las que más han generado, que generan gran cantidad de muertos en la población, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Se habla, estos datos son bastante actuales, los que les estoy comentando, que hay aproximadamente 41 millones de personas por año, bien, que es el 71% de personas que mueren por enfermedades no transmisibles. Entonces, si una población, estamos hablando de la población mundial que muere por enfermedades no transmisibles, y esas enfermedades no transmisibles son las que surgen específicamente por una mala alimentación, es algo preocupante. Dentro de esas enfermedades no transmisibles, cada año las últimas estadísticas muestran que hay 15 millones de personas entre, por ejemplo, 30 y 69 años, bien, que mueren por ese tipo de enfermedades. Y el resto son muertes prematuras, y este tipo de muerte se da específicamente en países de
ingresos bajos y medianos, que nos incluye como países que Argentina estaría dentro de estos países, ¿no? Bueno, las enfermedades no transmisibles son las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias. En nuestro país, actualmente, una de las causas que más complica a la población argentina y al mundo es la obesidad. ¿Bien? La obesidad ha llegado a convertirse actualmente en una epidemia mundial. ¿Bien? Esto fue registrado por la Organización Mundial de la Salud y lleva a ser bastante preocupante. Estos datos son sacados, los que les muestro acá, de la página de argentina.gov.ar de salud y alimentación, que dice que más del 50% de la población de Argentina tiene exceso de peso. Cuando nosotros hablamos de una población que tiene exceso de peso, bien, puede llegar a tener, por ejemplo, enfermedades no transmisibles, ya sea diabetes, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades de los riñones, hígados y algún tipo de cáncer. Bien, ¿cuáles son las causas principales de estas enfermedades no transmisibles? ¿Cuáles serían los factores principales que atraviesan a todas las enfermedades no transmisibles? Principalmente es el consumo de tabaco, la falta de actividad física en la población, el uso nocivo de alcohol y las dietas no saludables. Ahí creo que es el foco, es el foco principal de esta ley, ¿no? Todas estas enfermedades que yo les digo, que les comento, llevan a tener factores de riesgo metabólicos que se llaman, que provocan en la población que tiene alguna enfermedad no transmisible aumento de la tensión arterial, aumento de la presión, por lo tanto tenemos gran parte de una población que está actualmente medicada, bien, el sobrepeso y la obesidad, bien, la hiperglucemia, bien, enfermedades como diabetes, o la hiperlipidemia, bien, la obesidad. El aumento de la presión arterial es aproximadamente en el mundo, es el 19% de la población mundial muere por tensión arterial. Bien. Luego mueren por sobrepeso, por obesidad y por glucemia. Y se habla que aproximadamente unos 4,1 millones de muertes anuales de individuos se debe a la ingesta excesiva de sodio. ¿Bien? En Argentina, en nuestro país, si vamos a datos actuales, en niños y niñas en edad escolar, 30% tienen sobrepeso y 6% obesidad. Y se habla que en Argentina 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. ¿Bien? Acá yo les copié un QR, pero si ustedes pueden buscarlo en esta página que les coloqué acá abajo, que sería los datos de obesidad en el mundo, y se ve en los rankings actuales, bien, hasta el 2023, de personas de todos los países, en donde se valoran hombres y mujeres con obesidad. Una de las cosas que es importante que ustedes vean, Argentina está en la posición 28 de números de países con altos rangos de obesidad. En hombres el porcentaje actual es del 28,23% y en mujeres del 30,14%. En mujeres está en la posición 56 y en hombres está en la posición 28. Por lo tanto, estos resultados son bastante preocupantes. Bien. Acá yo les busqué esta implementación del etiquetado frontal en América Latina y el Caribe, que era lo que comencé hablando al inicio de la clase, ¿no? Los países en los cuales actualmente se está usando este etiquetado frontal en forma de octógonos negros o para algunos casos en rectángulos, bien, que
están principalmente asociados a cuando queremos detallar si hay alto contenido de cafeína o hay alto contenido de, por ejemplo, edulcorantes, ¿bien? Que está directamente asociado a poblaciones diferentes en diferentes edades, ¿bien? Esos carteles que son súper importantes conocerlos, porque un niño no puede consumir cafeína ni edulcorantes, ¿bien? Porque provoca muchos daños en lo que es, no solamente en su cuerpo, en lo que es a nivel nutricional. Primero, no aporta ningún nutriente, y segundo, provoca mucho daño en lo que es su microbiota intestinal, clave en la degradación o la descomposición de todo lo que son la materia orgánica, la digestión de la materia orgánica y en consecuencia la asimilación de nutrientes. Entonces, si desde pequeños estamos alimentando a nuestros hijos de cafeína y edulcorante, vamos a tener una población a futuro muy enferma, con enfermedades no transmisibles. La pregunta es la siguiente: ¿la alimentación humana está asociada específicamente a una mala elección de los individuos o es específicamente un fenómeno complejo? La alimentación es un fenómeno complejo porque está atravesado por muchos aspectos, ¿bien? Principalmente está atravesado por la cultura, ¿bien? Por la idiosincrasia de los diferentes países, ¿bien? Hay prácticas alimentarias que nosotros tenemos como población que puede ser que tengamos que compartimos con otros países cercanos, limítrofes, o no, o son totalmente distintas. Otros son gustos, otros tiene que ver con preferencias, ¿bien? Entonces, todas estas prácticas alimentarias se van construyendo en un marco de un entorno social, ¿bien? Entonces, podemos decir que los factores que atraviesan a la alimentación de un individuo están relacionados a factores sociales, económicos, culturales, ambientales y principalmente la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos, ¿bien? Que no es un factor menor, la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos, porque infelizmente nuestro país, o como los países de mediano o bajos desarrollos, o sea, países más pobres, la accesibilidad a alimentos se dificulta específicamente por la posibilidad de acceder a la canasta básica alimentaria, de alimentos que serían básicos en la dieta de un niño, de un adolescente o de un adulto. Por lo que, teniendo en cuenta todo este contexto, nosotros vamos a tener personas que tienen carencia, o sea, tienen una alimentación pobre, podríamos decir, por falta de acceso a los alimentos, ¿bien? También vamos a tener, muchas veces también la accesibilidad no solamente se debe a la parte económica, sino a que al lugar donde esas personas viven, ¿bien? No es la misma accesibilidad que tenemos nosotros que vivimos en áreas urbanas que en áreas rurales o en áreas, por ejemplo, en la selva, en los campos, ¿bien? Esa accesibilidad se dificulta, no van a tener una diversidad de alimentos no procesados, o sea, frutas, carnes, ¿bien? Entonces eso es un factor muy importante y que no es menor en estos datos que yo les acabo de nombrar, ¿no? Entonces vamos a tener, como les dije, personas con carencias por falta de acceso a alimentos. Vamos a tener otras personas que sí tienen acceso a alimentos, pero que consumen alimentos con excesos de grasas totales, azúcares, sodio, porque generalmente su alimentación está basada en comidas rápidas, ¿bien? Después vamos a tener otro grupo de la población que están consumiendo los kilocalorías necesarias que necesita su cuerpo, ¿bien? Para poder desarrollar todas las actividades a lo largo del día. Me refiero específicamente a estudiar, ir al colegio o ir a la universidad, realizar alguna actividad física, pero de esos alimentos que consumen son alimentos de un perfil de nutrientes de baja calidad.
Entonces, lo que les acabo de nombrar es un panorama muy difícil, ¿bien? Entonces nos lleva a pensar claramente, y espero que quede de esta clase, qué estamos consumiendo y qué elegimos nosotros a la hora al momento que vamos al supermercado a hacer la compra de nuestros alimentos y de qué depende también, ¿no? Como les dije, hay un estudio de un sociólogo que él establece que específicamente la elección de las prácticas alimentarias en cualquier país va a depender de la cultura. ¿Bien? Y lamentablemente, en los estudios sociológicos que se han hecho en los últimos años, hasta el 2022, han demostrado que generalmente se tiene en nuestros países, en Latinoamérica o también Estados Unidos, hablando en otros países también, una alimentación no saludable porque se vive en entornos no saludables. O sea que a lo que estamos expuestos a la hora de elegir es en general comidas que tienen exceso de calorías pero tienen mala calidad nutricional. Bien. Específicamente hablamos de alimentos que tienen exceso en sodio, grasas, azúcares y son en su gran mayoría ultraprocesados. Estos ultraprocesados, para poder ser consumidos en la población, se les agrega mucho sodio o muchos azúcares para mantenerse en el tiempo. ¿Bien? Todo esto nos llevó en América Latina y en Argentina, específicamente cuando se empezó a analizar estos datos tan alarmantes que yo les mostré al inicio de la presentación de la cantidad de niños con obesidad o adultos con obesidad en nuestro país. En el año 2015 se hizo un estudio, ¿bien?, donde se determinó que generalmente en esos años las niñas y los niños estaban expuestos a más de 60 publicidades televisivas, ¿bien?, de alimentos no saludables por semana. Bien. La televisión mostraba en sus publicidades alimentos que no son saludables, que generaban el consumo de niñas y niños. Bien. Generalmente, ¿dónde se daba esta publicidad? No era casual, se daba específicamente cuando los niños estaban mirando programas infantiles. En las publicidades del programa infantil, dice que los datos son que 9 de cada 10 alimentos tenían bajo valor nutritivo. Bien. También se daba en muchos casos que en los cortes comerciales de programas se informaba, por ejemplo, de postres, lácteos, bebidas azucaradas, ¿bien? Se hablaba de cadenas de comidas rápidas, ¿bien?, snack, productos salados, ¿bien? Eso sería a nivel publicitario o a nivel televisivo, ¿no? Sumado a eso, otro de los factores que también se sumó a este problema en nuestro país es cuando se va al supermercado. Generalmente, en esas publicidades se les daba regalos o premios a los chicos, ¿bien? Entonces, si vos, por ejemplo, los huevitos Kinder se me viene a la mente, comprabas un huevito Kinder que ha tenido muchas retiradas del mercado porque tiene salmonela, de hecho en otros países está prohibido venderse, se les daba un muñeco, por ejemplo, para que armen un juguete, ¿no? Bien. Entonces esos regalos o premios incentivan la compra al consumidor. Además que a veces, en su gran mayoría, se colocaba en las publicidades personajes de ficción, ¿bien?, que llamaban la atención a los chicos, ¿bien?, o famosos también. Entonces, de este estudio, además de analizar qué pasaba a nivel social y cultural, a nivel de qué vendían las grandes industrias o las pymes, se hizo un análisis de cómo era el consumo de niñas, de niños y en adolescentes. ¿Qué era lo que más consumían? Y los resultados fueron que lo que más consumen nuestros niñas, niños y adolescentes son bebidas azucaradas, alto consumo de ultraprocesados o productos de pastelería
golosinas y productos de competín. Ojo, estos resultados yo los enfoco en niñas, niños y adolescentes, porque nuestros niños y niñas y adolescentes tienen una alimentación no saludable, pero los adultos también la tienen. ¿Está? Entonces, de ese 2015, teniendo todos estos resultados y de políticas específicamente del Estado, de tratar de solucionar estos problemas o la aparición o bajar la cantidad de enfermedades no transmisibles, se empieza a trabajar en esta temática. Bien, se empieza a evaluar específicamente, se hace un estudio donde se empieza a analizar cuáles de los países de la TAM se ha aplicado este etiquetado frontal, cuáles han sido los primeros resultados de la aplicación de este etiquetado frontal en otros países, bien. ¿Cómo se ha determinado el incumplimiento? Porque claramente las empresas pueden incumplir el etiquetado. ¿Cómo se ha regulado para que se cumpla, sí o sí, qué multas se hacen a las empresas, qué es lo que se pide? O sea, todo eso se evalúa en estos países de la TAM, por ejemplo, los que ya se había aplicado, por ejemplo, en Chile. En Chile se aplicó en el año 2016, ya era obligatorio, como les muestro ahí. En Perú se aplicó en el 2019, bien, o sea que Chile, Perú 2019, en Uruguay y México en el 2020, como verán, todos empezaron después del 2015. En Ecuador está el sistema de semáforo, bien, que es principalmente lo que hace, actúa como semáforo. Si es rojo, tiene alto en grasas; si es medio en grasas; si es bajo en grasas; o medio en azúcar, bajo en sal, según los diferentes nutrientes que se evaluaran, ¿no? Bueno, en México ya entra en vigencia en el 2015, entonces fue uno de los países de referencia, bien. Argentina y Uruguay les dije que están a partir del 2020. Colombia, Venezuela, Colombia parece esperar para este año ya que simplemente. Venezuela y Brasil están en vías de ser aprobado este etiquetado frontal. Bien, esto se da también, aparte de estos estudios, se empieza a observar qué pasa en la población cuando se realiza la compra de un alimento. Nosotros hemos visto, y ustedes saben, que todos los alimentos tienen un etiquetado y rotulado. En ese etiquetado y rotulado existe una información que es obligatoria, ¿bien? Y dentro de esa información obligatoria está específicamente el perfil nutricional, o sea, la información de nutrientes que tiene que tener, que sería la lista de ingredientes, ¿bien?, que tiene un alimento. Y a su vez está la tabla nutricional. Esa tabla nutricional, bien, se observó que 1 de cada 10 personas en nuestro país la lee al momento de comprar el alimento. También se observó en este estudio que muchas personas no miran la fecha de fabricación ni la fecha de vencimiento, ¿bien? Entonces comienza acá a trabajarse en esta nueva ley de promoción de una alimentación saludable. Es así que en octubre del 2020, estábamos en pandemia en ese momento, se aprueba en la Cámara de Senadores la ley, ¿bien? El 26 de octubre del 2021 se sanciona esta ley y es aprobada en la Cámara de Diputados. 2021, octubre. Por lo tanto, recién se publica en el boletín oficial, ¿bien?, el 23 de marzo del 2022. Y empieza a entrar en vigencia en marzo del año pasado. Esta ley no entró en vigencia en todos los productos. De hecho, ustedes me dirán, actualmente yo estoy observando que gran parte de los alimentos que estoy consumiendo ya tiene el etiquetado frontal. Sí, es correcto, porque esta ley tuvo fases de ser implementada, ¿bien?, de ser reglamentada e implementada.
Esa fase dependió específicamente si estábamos hablando de una industria, de una industria o si estábamos hablando de una pequeña y mediana empresa. Las pequeñas y medianas empresas tienen un tiempo para que se empiece a producir o que se observen sus alimentos el etiquetado frontal hasta ahora, hasta agosto del 2023. Por lo tanto, se espera que a noviembre, más o menos al 20 de noviembre, todos los productos que nosotros tengamos en el mercado tengan el etiquetado frontal. Bien, ya es obligatorio y todos los deben tener. O sea, tanto grandes industrias como pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasó? Que muchas de las empresas previo al 2020 ya tenían productos, hay productos que son perecederos y que pueden tener muchos años de fechas de vencimiento mayores que otras, ¿no? Entonces eso ha dificultado de que, bueno, no se volvió a reelaborar ese alimento. Por eso ven algunos productos que siguen estando presentes en las góndolas. Específicamente porque nosotros hablaríamos de tirar alimentos y eso no se puede hacer, tirar alimentos. Y por otro lado, hablaríamos de un impacto en el ambiente, que es una de las cosas que también preocupan al mundo, ¿no?, en la actualidad. Bien, una de las cosas para contarles en forma general y para que ustedes sepan, esta reglamentación de esta ley no fue tan simple y fue una reglamentación que se hace por diferentes organismos. No es algo tan fácil de implementar. Generalmente se trabaja con forma interdisciplinaria, ¿bien? Y en esos organismos interdisciplinarios intervienen los organismos gubernamentales, o sea, los que están formando parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, ¿bien? La ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimento y Tecnología Médica, que vamos a ir viendo algunas cosas de la ANMAT nosotros, y también la Subsecretaría de Acceso a la Salud, que fue la principal investigadora donde se hicieron en esta subsecretaría grandes de las investigaciones que yo les comento, cuando se empezó a diagramar y a armar esta ley, bien, y a su vez donde se hicieron todas las etapas de investigación de otros países donde ya había etiquetado frontal, de los resultados que tuvo ese etiquetado frontal en esos países, bien. También intervino el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Defensoría del Pueblo. Estos son los organismos gubernamentales principales. Después intervinieron sociedades civiles. Una de las sociedades civiles que intervino en la reglamentación de la ley es la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. De hecho, nosotros vamos a ver que los perfiles de nutrientes que existen en los alimentos actuales están diagramados con las exigencias de la Organización Panamericana de la Salud. Otra de las organizaciones civiles fue la Organización Mundial de la Salud, UNICEF también, CALISA, Funders y Consumidores Argentinos. Después intervinieron también en la reglamentación todo lo que son las cámaras empresariales. ¿Qué involucra a las cámaras empresariales? Involucra específicamente a todos los representantes de las industrias, ya sea de las grandes industrias o de las pequeñas industrias. ¿Bien? Entonces, para ir viendo, en nuestro país, la ley de etiquetado frontal tiene ciertos objetivos. Específicamente, uno tiene 3 objetivos. Uno es garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada. Para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, el consumidor debe tener información nutricional que sea fácil de comprender, o sea, que sea comprensible en los alimentos envasados y en las bebidas analcohólicas. Y de esta manera resguardar los derechos de las y los consumidores.
advertir a las y los consumidores sobre los excesos. ¿Qué excesos? Exceso en sodio, exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales y exceso en calorías. Como verán, son 1, 2, 3, 4, 5, bien, octógonos negros. Y por otro lado, uno de los objetivos muy importantes, de acuerdo a todas las estadísticas que les di, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial, es prevenir la malnutrición de la población. Porque eso es clave. A veces podemos estar consumiendo los alimentos que necesitamos, pero no pueden, muchas veces su perfil nutritivo es bajo, son de mala calidad. Por lo tanto, si prevenimos la malnutrición en la población, se va a reducir la transmisión de las ENTS, enfermedades no transmisibles, o en algunos casos que son enfermedades crónicas no transmisibles. Bien. Entonces, el panorama actual es que si nosotros analizamos en la actualidad con un gráfico de torta y vemos qué consumen las niñas, niños, adolescentes y adultos en Argentina, el 50% de la población está consumiendo ultraprocesados. Bien. Y solo el resto está consumiendo alimentos naturales o mínimamente procesados. ¿Bien? Todo esto lleva a que tengamos exceso en azúcares en nuestra dieta, exceso de grasas totales, exceso de sodio, que incorporemos cafeína cuando no lo necesitamos, que incorporemos edulcorantes que alteran la microbiota. ¿Y qué hacen estos excesos? Específicamente aumentan las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades no transmisibles, causan enfermedades bucodentales, enfermedades renales, ¿bien? Y también una de las cosas que se da muy común es la resistencia a la insulina, ¿bien? Que después genera diabetes, etcétera, etcétera. Esta ley no solamente, esta ley tiene sujetos que están obligados a cumplirla, son específicamente todas las personas humanas o jurídicas que fabriquen, produzcan, elaboren o distribuyan o comercialicen o importen y pongan su marca o integren a la cadena de comercialización de alimentos o bebidas analcohólicas de consumo humano en la República Argentina. Ellos deben cumplir esta ley. ¿Bien? Los sellos son estos 5 octágonos negros, ¿bien? Que deben estar en la cara principal de todos los alimentos y bebidas analcohólicas. Ojo, en gaseosas, vieron que nosotros tenemos 2 caras. La obligación es que figuren no solamente en la cara principal, sino también en la cara de atrás. En muchos se ha dado que no está en la cara principal donde está el nombre, lo ponen atrás nada más. Eso se debe denunciar porque es un incumplimiento de la ley. ¿Okay? Bien. Si contiene edulcorantes, el sello que va a aparecer es un sello de advertencia que sería un rectángulo y debe tener, el título debe decir, contiene edulcorantes no recomendables en niñas y niños. ¿Bien? Y si contiene cafeína, debe contener la leyenda específica que contiene cafeína y evitar en niños y niñas, ¿bien? Según lo que contenga. ¿Está? Esos octógonos, cuando nosotros los miramos, son octógonos de color negro, pero tienen en el borde color blanco y tienen letras de color en blanco, ¿bien? En mayúscula. El tamaño que tiene es un tamaño no inferior al 5% de la cara principal del envase. Es así que nosotros tenemos alimentos que están en envases primarios que tienen mucha superficie en su cara principal y hay otros que son de menor tamaño. Entonces, en esos alimentos que sean de menor tamaño, bebidas analcohólicas de menor tamaño, se calcula que debe ser un tamaño no inferior al 5% del tamaño total. Entonces, eso sí o sí lo deben cumplir en los sellos de advertencia, ¿no? Eso sí o sí debe estar. Bien,
Específicamente, los valores máximos, bien, yo les contaba que de azúcares, de grasas totales, de grasas saturadas, de sodio, cumplen el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que generalmente ustedes las van a encontrar como resumida como la OPS. Específicamente, ¿qué hace ese perfil de nutrientes? Lo que hace es marcar los límites, ¿bien? A partir de los cuales aparece el sello de advertencia. Este perfil de nutrientes está basado específicamente en la cantidad de calorías que aportan los alimentos, ¿bien? No está basado en los gramos que se consumen. ¿Por qué? Porque generalmente se tomó estos valores máximos considerando este criterio de la cantidad de calorías, porque no es lo mismo lo que consume, por ejemplo, un individuo, una persona adulta, que un niño, ¿bien? Entonces se tomó que el perfil de nutrientes debe estar basado en la cantidad de calorías que aportan los alimentos. Nosotros podemos calcular e incluso podemos saber si estos valores están calculados de manera correcta. Existe en la página de la ANMAT una calculadora de sellos, ¿bien? Donde lo que hace uno es calcular, ¿bien?, si los valores que presenta el alimento que nosotros estamos consumiendo está marcado de manera correcta, ¿bien? Puede pasar que en algunos, lo que yo les decía, en bebidas analcohólicas, el rotulado debe estar en la cara frontal, sí o sí, del alimento, o sea, donde está el rótulo, donde está el nombre, donde existe la denominación de la bebida que nosotros estamos consumiendo, y no en la parte de atrás. O sea, que nosotros giramos la botella y lo vemos, debe estar a ambos lados. ¿Bien? ¿Qué pasa? Por ahí nosotros consumimos algunos, puede haber, no sé si actualmente se está implementando en algunos alimentos en los cuales, por ejemplo, caramelos, ese viene, pueden haber algunos octógonos que indiquen una serie de números, ¿bien? Que esos números van a ser equivalentes a la cantidad de octógonos que presenta ese alimento que nosotros estamos consumiendo. O sea, es un octógono más pequeño que puede decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿bien? Y eso está relacionado específicamente a la cantidad de excesos que tiene ese alimento, que en función a lo que estemos consumiendo puede estar. Generalmente no está, porque si uno compra un bombón no lo vemos al octógono. ¿Dónde se debe ver? En la caja. ¿En la caja dónde? En la parte de arriba de la caja, sí. En la parte donde está la denominación del producto, o sea, cómo se llama ese tipo de bombón, ahí deben estar los excesos que presentan. Porque se ha dado casos de incumplimientos que no están en la parte principal, sino están en los bordes de las cajas. Entonces eso lleva a confundir al consumidor. ¿Está? ¿Quiénes son los productos exceptuados? O sea, hay productos que no están obligados a tener sellos de advertencia. Principalmente el azúcar común, ¿bien?, los aceites vegetales, los frutos secos, la sal común de mesa, ¿bien? Generalmente esto se debe porque son alimentos que están en su estado natural, ¿bien? Antes pasaba algo. Muchas veces, ¿por qué se planteó que se declare la cantidad de azúcares? Se planteó que se declare la cantidad de azúcares porque en muchos alimentos hay azúcares agregados, ¿bien? Entonces, al haber, hay una cosa que es la cantidad de azúcar que tiene la materia prima de base, ¿bien? Pero también en la industria se le agregaban azúcares. Entonces, por eso se exigió declarar el exceso de azúcar y la cantidad de azúcares que tenían, ya sea que fuera el azúcar natural del producto o que se le agregara, por ejemplo, sacarosa, ¿bien? O en muchos otros casos, cuando tienen edulcorantes, no, tienen azúcares, espartamo, todo lo que tienen las azúcares sintéticas, ¿no? Entonces es necesario actualmente la declaración de los azúcares, bien, específicamente para los casos en los cuales se les agrega sacarosa o azúcar de mesa. Bien, ¿qué provisiones se hacen?
Esta ley, como yo les conté, cuando se hizo este estudio antes de empezar a escribirse, a debatirse en las diferentes cámaras, y todas estas investigaciones que se hicieron en nuestro país, diagramadas por todas estas instituciones gubernamentales, se llegó a determinar que muchas de las publicidades que existían en esos momentos era que o se le agregaba información nutricional complementaria, que se llaman claims, o claims en español, que generalmente incluían, por ejemplo, al producto se le agrega vitaminas, tiene hierro, tiene omega 3, tiene omega 9, tiene ciertos minerales, magnesio, bien, puede ser uno de los minerales agregados. Bueno, esa información nutricional complementaria, si el producto que nosotros estamos consumiendo tiene uno de los carteles de uno de los octógonos, no puede tener claims, o sea, no puede contener y lo que se agrega, porque generalmente si se le agrega vitaminas, si se le agrega hierro, si se le agrega un mineral, es de muy bajo costo, bien, para la industria hacer eso. Cuando, por otro lado, tenés el producto que tiene exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales, exceso en azúcares. Entonces, si vos querés confundir al consumidor, ya no se puede hacer. ¿Está? Bien. Por ejemplo, una de las prohibiciones en envases se da para lo que son alimentos y bebidas analcohólicas, ¿bien? Que tienen algún sello de advertencia, no pueden incorporar la información nutricional complementaria y tampoco pueden incorporar logos o frases con el patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, ¿bien? Uno de los ejemplos que se me viene claramente es el yogur, ¿bien? Ustedes saben que el yogur es un producto de lo que es la fermentación de la leche, en el cual intervienen microorganismos, bien, en su gran mayoría, lactobacilos y otros grupos de bacterias, que son en su gran mayoría muy saludables para lo que es la microbiota intestinal en los individuos. Bueno, hay varios institutos de investigación en nuestro país que han trabajado con empresas en la formulación ya sea de yogur o de bebidas fermentadas, ¿bien? Que ha generado un producto, si nosotros lo vemos, un producto que sería saludable, pero en muchos casos puede tener exceso de azúcares, ¿bien? O exceso de grasas. Actualmente este tipo de yogur, si tiene alguno de los sellos de advertencia, no puede incorporar cuál es la institución con la cual trabajó. Generalmente estos institutos que yo les estoy nombrando son institutos del CONICET. Los que se me vienen en más común es el CERELA, que es un instituto que está en la provincia de Tucumán. El CERELA trabajó mucho en lo que es la generación del Actimel, que ustedes seguramente lo conocen y han consumido. Bien. Y actualmente también la Serenísima trabajó con un instituto del CONICET de la generación de un yogur, que es el yogur sabor neutro, que tiene un alto contenido de microorganismos que forman parte de la microbiota, bien, pero por lo tanto este sello donde se ponía el CONICET, que te avalaba como que vos estás consumiendo un producto que fue estudiado, que te garantiza calidad y que te garantiza que estás consumiendo un producto saludable, al tener exceso de azúcares o al tener exceso en grasas, no puede tener estos logos o frases o información nutricional complementaria. ¿Está? Esos son los dos ejemplos que se me ocurren para que ustedes entiendan a lo que se refiere lo que yo les puse ahí. Otra de las cosas que no puede haber son, como yo les conté, muchas de las publicidades anteriormente, cuando en ese estudio que se hizo en el 2015 se vio que de 9 de cada 10 publicidades destinadas a niños y niñas tenía personajes infantiles, dibujos animados, aparecen alguna celebridad, deportistas, alguna mascota, elementos interactivos, se entregaban obsequios, premios, bien, adhesivos muchas veces, o sea, uno podía obtener hasta figuritas,
juegos, bien, descargas digitales o cualquier otro elemento, si tiene alguno de los octógonos negros, no puede tener este tipo de información. Bien, tampoco se puede hacer participación o promesa de concursos, juegos, eventos deportivos, musicales, teatrales, culturales, bien, con la compra de producto. Hay muchas empresas que hicieron muchos años el uso y abuso de este tipo de campañas de promoción o publicidad. ¿Es bien? Perfecto. Entonces, resumiendo, está prohibida la publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasadas que contengan al menos un sello de advertencia dirigida a niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? O sea, si tenemos contenido de azúcares, contenido de cafeína o contenido de edulcorantes. La publicidad o promoción o patrocinio de alimentos o bebidas analcohólicas que tienen al menos un sello de advertencia, o sea, alguno de los excesos. No puede resultar declaraciones nutricionales complementarias, que era lo que yo les decía, las famosas claims, o sea, que le agregaban hierro, que le agregaban magnesio, que este producto tiene vitaminas y tiene algunos de los octógonos de los excesos, ¿bien? Bueno, acá les puse algunos de los ejemplos en los cuales se veía el uso ya sea de para niños de animales, la famosa Coca-Cola con Papá Noel para la Navidad, bien, no es casual que tampoco el envase sea rojo y todo eso. Bien, acá sorteos para ganar algún producto, etcétera, etcétera. Les pegué ahí, bien. Como yo les decía, esta ley, además de garantizar los tres objetivos específicos de la ley, que eran, por un lado, garantizar el derecho a la salud y la alimentación adecuada, una de las cosas era prevenir la malnutrición y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles. Acá específicamente va este objetivo a la malnutrición desde la edad temprana, o sea, desde nuestros niños, ¿bien? Entonces, lo que se debe hacer a futuro es cambios en los establecimientos educativos, ¿bien? Esta ley ya como se termina de reglamentar este año y ya fue aprobada y sancionada, la aplicación y el control de que esta ley se aplique en todas las escuelas, colegios, instituciones educativas de niños y adolescentes va a depender de cada jurisdicción, o sea, de cada provincia y de los controles que se hagan específicamente, ¿no? En esas provincias, ya sea el que haga el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que se busca? Promover, bien, la inclusión de contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional. Que los chicos, los niños y niñas sepan, y adolescentes, qué es lo que debe contener nuestro plato de alimentos, de comida, principalmente. Proteínas, grasas saludables, carbohidratos, bien. Y también otra cosa que es muy importante, la fibra, ¿no? Entonces debe promoverse la inclusión de esos contenidos mínimos de educación alimentaria y nutricional en todos los niveles, inicial, primario y secundario del país. Los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia y leyendas precautorias, bien específicamente destinadas a niños, niñas y adolescentes, no pueden ser vendidos ni promocionados en establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario. ¿Bien? Ustedes me van a decir, actualmente eso no está ocurriendo, profesora, porque lo verán con sus hijos, lo verán con sus hermanos, o lo habrán vivido, claramente lo vivieron en su niñez. No, actualmente no existe, de hecho yo lo veo, y la verdad que todavía es preocupante, ¿bien? Que no haya una bajada a nuestro sistema educativo de esto. ¿Qué pasa? Las personas que no cumplan, que eran los sujetos obligados a cumplir, que fue una de las cosas que yo les expliqué, van a tener sanciones, ¿bien? Principalmente
son apercibimientos en principio, multas, bien, hasta incluso la clausura del establecimiento. Por eso es clave que el cumplimiento de esta ley no solamente está asociado a que el gobierno haga un control, sino también a que nosotros como consumidores empecemos a observar qué estamos consumiendo, cuáles son los valores si, por ejemplo, si podemos hacer los cálculos, si se está cumpliendo que tenga o no el rótulo, si falta un rótulo, ¿bien? O si se agregó algo que no debería existir, ¿bien? Bien, actualmente una de las cosas que yo estuve investigando, se ha observado, ¿bien?, incumplimientos en la ley, ¿bien?, ya sea para grandes empresas. Algunos de los incumplimientos que encontré fue que nosotros tenemos, que ya lo vamos a ver en la otra parte de la clase, un envase primario y un envase secundario. El envase primario es generalmente el que está en contacto con nuestro producto, ¿bien? Por ejemplo, nosotros tenemos los bombones, los alfajores, los caramelos. Ninguno de ellos, que son el envase primario, que es lo que envuelve a cada uno de estos alimentos, tienen los logos, porque claramente el tamaño del envase que lo contiene o del papel es muy pequeño, entonces no logra existir el logo de los excesos. Pero los excesos deben estar, bien, en los envases secundarios de manera obligatoria. ¿Cuáles serían los envases secundarios? La caja que contiene los bombones, la caja que contiene los alfajores, las bolsas que O, o contienen la bolsa de caramelos, por ejemplo. exactamente la bolsa de los caramelos. Ese envase secundario, sí o sí. Se ha observado que las bolsas, en algunos casos, hubo incumplimientos y no tienen los sellos, ¿bien? Uno de los casos que se da, que no se los pegué en las diapositivas, pero los tengo, pero bueno, ustedes si quieren los pueden buscar, les va a quedar la clase grabada, e incluso para el TP de etiquetado y rotulado. Hay unas cajas de alfajores con sellos que debían estar en el envase secundario, que sería la caja que contiene a los 12 alfajores, por ejemplo, no lo tenía en la cara frontal, bien, en la parte superior, lo tenía al costado de la caja, bien. Entonces estaba haciendo incumplimiento de lo que exige la ley. Las gaseosas de dobles caras deben estar a ambos lados, ¿bien? Hay casos que no se está dando, específicamente Coca-Cola, hay muchos casos que no lo están haciendo. No debe haber información complementaria si hay alguno de los sellos, ¿bien? O sea, no debe haber que se le agregó vitaminas, minerales, lo que yo les contaba. Y bueno, en nuestro país debe haber sellos en los alimentos y bebidas alcohólicas que nosotros consumimos en Argentina con etiquetado frontal del país. Si es de un país, por ejemplo, hay productos que vienen de otros países que a veces podemos consumir. Hay, por ejemplo, el ramen, que es un producto que se viene de México. Si no tiene el doble etiquetado de nuestro país, no puede estar, o sea, puede estar en la góndola porque claramente alguien lo está vendiendo, pero debe tener la exigencia que tiene que tener, como cuando uno consume algo de afuera, la traducción al idioma, si no está en español, y qué excesos está teniendo ese producto que se está vendiendo perdón, en una góndola. Bien, estos serían los incumplimientos que se están observando. Hay cosas positivas de toda esta ley. Cuando se plantea esta ley y cuando se calcula que los excesos van a estar calculados con el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, bien, se empieza algunas empresas empiezan a modificar algunos productos para poder bajar la cantidad de octógonos que tienen, ¿no? Y generalmente hay algunos muy interesantes cambios que se están haciendo, actuales, bien, generalmente no los vamos a ver porque son productos muy específicos, que se ha modificado la formulación inicial, bien. Hay un yogur, ¿bien?, que se ha bajado la concentración de azúcares. Nosotros sabemos que la leche, como materia prima, tiene
la lactosa, como el azúcar de la leche, que ustedes saben que es un disacárido, que está formada por la glucosa y por la galactosa. Este disacárido, se ha bajado la cantidad de azúcar natural que pueda tener esa leche, específicamente agregándosele una enzima que es la lactasa, ¿no? Que lo que va a hacer específicamente es romper el enlace glicosídico que une a ese disacárido, ¿bien? Entonces ahí se le ha bajado la concentración de azúcar natural de la leche o materia prima. Como así también se le ha bajado la cantidad de azúcares agregados, ¿bien? Porque una de las exigencias que tiene la ley es que se detalle la cantidad de azúcares. Por eso aparece el octógono en exceso en azúcares, que antes no estaba en el perfil nutricional de etiquetado. Después hay un queso untable sin sellos, ¿bien? Que ya después yo les voy a dar las cosas para que ustedes investiguen en el TP. Y hay un queso cordobés que se produce en Córdoba, fresco, bien, que ha bajado, generalmente los quesos tienen excesos en grasas totales, y se ha bajado la cantidad de sellos porque se le ha bajado la cantidad de grasas en esos quesos. Entonces, por lo tanto, esto no es un objetivo de la ley, pero que ya las empresas empiecen a tomar conciencia de todo este panorama de alimentos que estaban produciendo, de todos los excesos que tienen nuestros alimentos, cuando los principalmente los ultraprocesados, que se tenga en cuenta que esta ley los va a controlar en el cumplimiento, que haya estas formulaciones iniciales y que haya el planteamiento de mejorar la calidad de alimento que estamos ofreciendo en el mercado, me parece muy, muy excelente. ¿Está? Esta clase de etiquetado frontal yo se las voy a subir específicamente con un PDF que es un informe de Presidencia de la Nación de rotulado frontal que involucra a la Subsecretaría de Comercio Interior, a la Secretaría de Agroindustria, al Ministerio de Producción y Trabajo, donde va en detalle todo lo que yo les he contado, ¿bien? Como así también les voy a subir otras cosas que yo encontré cuando armé la clase, como así también todo lo que les he comentado hasta ahora.